Bueno, buenos días, bienvenidos otra vez nuevamente. La verdad es que estamos ya a punto de poner punto y final a esta jornada intensa, diversa, un montón de recursos, de materiales, de reflexiones interesantes y, y vamos a poner punto y final, yo creo, de una manera muy interesante. Contamos con la participación de Fátima García. Buenos días, Fátima, Hola, buenos días. bienvenida. Es una de las, bueno, digamos, posibilidades que nos ha ofrecido este tiempo tan, bueno, incierto y tan diferente que nos está tocando vivir en estos momentos, es que nos hemos planteado la posibilidad de invitar a personas que presencialmente hubiera sido más complicado que nos pudieras acompañar y tú eres una de ellas. Vale, voy a presentarte, yo diría brevemente me has dicho que eras una maestra friki simplemente, pero con eso ya es bastante, pero yo creo que eres algo más. Entonces, si me permites, voy a explicarles un poco a las personas que nos están viendo, que son unas cuantas, un poquito tu trayectoria, ¿de acuerdo? No robaré mucho tiempo porque lo importante es que hables tú, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Perfecto. Bien. Bueno, pues Fátima es diplomada en Magisterio, es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y además es doctora en Didáctica e Innovación por la Universidad de Santiago de Compostela. La verdad es que su especialidad, su ámbito de trabajo principal, y me corrige si me equivoco, es el tema de la accesibilidad, ¿vale? Aunque también ha trabajado en temas de historia de la educación y en educación guiada o basada en la evidencia. A nivel profesional, yo creo que es destacable que fue directora del Centro de Educación Especial Manuel López Navalón y además creo que tiene relevancia con la charla con la que nos vas a deleitar o a entusiasmar en unos minutos. Y luego posteriormente ha tenido, y si no voy equivocado, en estos momentos tiene responsabilidades diversas en la Xunta de Galicia, ¿vale? Eres muy activa en redes, tienes un blog que el nombre me encanta, si es cosecha propia, la verdad es que es genial. El blog se llama Discapacitodos. Bueno, blog, página web, entorno web, llámalo como quieras. Y en redes sociales te podemos encontrar como Menina Cheshire. Bien. Bueno, de todas maneras, luego ya pondremos la información que dará en la web, la gente ya te podrá encontrar. Y nos vas a hablar del astronógrafo Navalón. Sí. Vale, algo súper innovador, bien, pero que tiene 150 años. Exacto. Con lo cual, yo no desvelo más, te dejo a ti, tú eres la experta, tienes bueno, pues el espacio para ti y explícales a todos los asistentes en qué consiste este aparato maravilloso. Gracias, Fátima, nuevamente por podernos acompañar. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos allá. Si aparece en algún momento por ahí por pantalla mi presentación, ahí está. Bueno, pues vamos a iniciar esta mañana de sábado un pequeño viaje y este viaje comienza hace unos cuantos miles de años. Sabemos o sabíamos hasta hace poquito que había habido un intercambio genético entre el Homo sapiens y el Homo neanderthalis. Y ahora sabemos que ese intercambio es muy anterior, que ya hace 200 a 300.000 años hubo intercambio genético, hubo hibridación entre Homo sapiens y Homo neanderthalis, y eso supuso que tanto unos como otros tuvieron que aceptar hijos diferentes, hijos e hijas diferentes. Y se hizo de un modo, parece que natural, con lo cual esto de la atención a la diversidad y el integrarnos todos no es algo tan nuevo y tan novedoso como nos pudiera parecer en un principio. Sabiendo que esta faceta humana, la faceta de la aceptación de la diversidad como un elemento de riqueza, como un elemento que nos hace avanzar, no es algo nuevo, vamos a volvernos al presente y hacer un pequeño repaso por lo que tiene que ver con el estudio del universo, del espacio, en personas con capacidades diversas. Vamos a hablar fundamentalmente de personas ciegas, porque siempre asociamos el espacio, hablamos de ver el espacio, de contemplar el espacio, y eso es algo que Wanda Díaz Merced, que es astrónoma, quería hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando estaba estudiando su grado, su carrera, se quedó ciega.
Lejos de rendirse, Wanda lo que buscó y lo que encontró efectivamente es un modo de sonificar grandes cantidades de datos, de convertir grandes cantidades de datos en sonido y de este modo estudiar escuchando las estrellas. Ella lo que hace es escuchar. Ahora mismo trabaja en la Oficina de Astronomía para el Desarrollo en Ciudad del Cabo, en el observatorio que hay en Ciudad del Cabo, y es muy activa en cuestiones de accesibilidad de la astronomía. No es el único caso, ni muchísimo menos. Hay muchos ejemplos a lo largo del mundo. Por ejemplo, el Parque Explora de Medellín, en Colombia, tiene un club de astronomía para ciegos. O el Instituto de Astrofísica de Andalucía, independiente del CSIC, tiene un programa de astronomía accesible. Incluso en Valencia, en la Universidad de Valencia, hay un programa muy bonito que se llama Touch of the Universe. Es muy fácil, solo tecleando en internet los nombres los podéis encontrar, que además enlaza un software maravilloso que permite convertir cualquier plano en una superficie 3D a través de un programa de modelado 3D y hacer esos modelos tan bonitos como los que veis ahí de constelaciones. Pero a veces, no sé si recordáis o si reconocéis a este Muppet. Yo soy de la generación de Jim Henson, no sé vosotros. Supongo que muchos serán de mi generación. Y este es uno de los personajes de una película maravillosa que se tradujo en castellano como Dentro del laberinto, protagonizada por David Bowie. Y este es el hombre sabio con un sombrero parlante. Y cuando la protagonista le pregunta su camino en el laberinto, esto tiene que ver mucho con una de mis pasiones, que es Alicia en el País de las Maravillas, por si alguien no lo había notado por mi nombre en redes, el hombre sabio le dice, por toda indicación, en ocasiones, para avanzar, hay que retroceder. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a volver atrás otra vez en el tiempo y vamos a irnos a 1857. En ese año, este hombre, Claudio Moyano, un zamorano ilustre, logra una hazaña sin parangón en nuestro país, que es publicar una ley de educación que está en vigor 113 años. Teniendo en cuenta que la mayoría nos duran menos que un yogur, pues esto es una hazaña, sin duda. Y en esa ley de instrucción pública, que de hecho se conoce por todo el mundo como Ley Moyano, se establece algo también muy novedoso, que es que habrá, en cierto modo reglado, una enseñanza para sordomudos y ciegos. Ojo con la lectura que hacemos de los textos antiguos, porque se dice cosas como promoverá asimismo el gobierno las enseñanzas para los sordomudos y ciegos, procurando que haya por lo menos una escuela de esta clase en cada distrito universitario y que en las públicas de niños se atienda en cuanto sea posible a la educación de aquellos desgraciados. Las connotaciones de las palabras en la época no eran las mismas que ahora, no podemos leerlo con los ojos de ahora, textos antiguos, ¿vale? Pero lo que es importante es que la Ley Moyano establece que en todos los distritos universitarios de España habrá un colegio regional de sordomudos y ciegos. Solo hay un distrito universitario en España que cumple este mandato legal. Como veis, esto de que publicamos leyes que luego se cumplen poco o nada, tampoco es una cosa moderna, ¿eh? De 1857 esto ya pasaba. Y ese distrito que cumple es el Distrito Universitario de Santiago, que por aquel entonces abarcaba las provincias gallegas y Oviedo y Zamora, si no me equivoco. Y para dirigir ese centro se elige a Manuel López Navalón. Manuel López Navalón nace en 1833, hijo del maestro del pueblo, de Seseña, Toledo. Estudia magisterio como su padre y empieza su desempeño profesional en el Colegio Nacional, en Madrid, de sordomudos y ciegos, como maestro de caligrafía. En aquella época y hasta tiempos bastante recientes era un elemento fundamental para ser maestro aprobar un examen de caligrafía que, gracias a todo, no se ha hecho, sino yo jamás habría sido maestra, porque tengo una letra absolutamente infame. Pero este hombre, doy fe, porque he visto textos de su puño y letra, tenía una caligrafía estupenda y era un magnífico profesor y ahí se desempeñaba en Madrid.
se crea el Colegio Regional de Sordomudos y Ciegos del Distrito Universitario de Santiago en Santiago. Por una real orden se les designa director y esto, para los que hemos sido directores y nos quejamos de que tenemos mucho trabajo, pues a él se le designa director, se le manda a Santiago de Compostela y se le dice: búscate el dinero, el espacio, el reglamento, los profesores y todo. El buen hombre hace lo que está en sus manos, ¿vale? En 1963 se crea el colegio, en 1964 pone en marcha el centro. Era un hombre que en la época ya describían como el sabio oculto. Esta imagen que veis aquí la publica una revista de la época que se llama El Mortero, y esta revista es de 1800, esta edición, este número es de 1897. Y en el texto hace una reseña sobre su trabajo y lo que dice es que es un hombre tan humilde, tan humilde, tan humilde, tan humilde, que es imposible conseguir una foto suya. De hecho, es la única foto que tenemos en este momento de Manuel López Navalón, a falta de que aparezca en alguna foto histórica de Santiago sin identificar. Pero como retrato propio y personal, en este momento solo conservamos esta. Y la consigue la revista por mediación de un amigo y dice que se está arriesgando este amigo a perder la amistad de Navalón por dejar ir su foto. De hecho, os digo, la revista es de 1897, pero la foto, vamos, es como cuando en las orlas universitarias, porque la foto es de 1865, o sea que el hombre ya donde iba ese aspecto. También le describe la revista de la época como maestro, pedagogo práctico, pensador profundo y hombre de ciencia. Y ahí se va a este edificio maravilloso, los que conozcáis Santiago de Compostela. Este es San Domingos de Bonaval o Santo Domingo de Bonaval, un lugar en el que ahora mismo está el Museo do Povo Galego. Y en este edificio, en aquella época, lo que había era el hospicio, ¿vale? Y el alumnado del centro comparte espacio con el hospicio. Viven en unas condiciones absolutamente infames, pero a pesar de todo, por su pensamiento profundamente moderno y liberal, Navalón consigue que su centro tenga el mismo número de plazas para personas ciegas que para personas sordas, el mismo número de plazas para niños que para niñas, que esto es muy importante, y arranca su trabajo. Para que os hagáis una idea, publica varias memorias anuales del funcionamiento del centro y en alguna de ellas dice cosas como el pan que comen los niños se hace con las barreduras de la tahona cercana y es muy frecuente encontrar en la comida, lo describe como objetos no alimenticios. En esa situación, obviamente, pues no le sobra el dinero para el material educativo, que además en la época os podéis imaginar que está en pañales. Así que el hombre lo que hace es lanzarse a la piscina y empezar a diseñar por su cuenta material especial, ¿vale? De hecho, el primer material que elabora le gana ser socio de mérito de la Sociedad Económica de Amigos de País de Santiago de Compostela, que es una caja de figuras geométricas, planos y poliedros. Y se describe como es un plano geométrico elabora la caja y un plano geométrico que al año siguiente, ojo, cuidado, figuraron en la exposición de París, una exposición internacional, y en la Aragonesa de Zaragoza en el año 1868. Estos aparatos fueron adquiridos por el Colegio Nacional y figura después con el material de enseñanza que se llevó a varias exposiciones. Es muy lamentable, dice la revista, continúa, que en la que se llevó a cabo en Chicago, volvieran estropeados y faltos de multitud de figuras y cuerpos, aun cuando el colegio fuese premiado en dicho certamen con medalla de bronce. Es decir, que las cosas, los materiales, esta caja de figuras geométricas, este plano geométrico que elabora Navalón, estuvo en exposiciones internacionales en París, en Zaragoza y en Chicago. Es decir, un trabajo de rango internacional. Algunas de las invenciones y trabajos de Navalón, de los que no vamos a hablar aquí hoy, entre otras cosas porque o no los conservamos o no sabemos dónde están, no sabemos si realmente se conservan, son un planímetro, un zonógrafo, una caja de figuras geométricas, planos y poliedros, que debo deciros que además describen algunas revistas de la época que se abrían y que dentro tenían su despliegue,
su conversión al plano, es decir, era un sistema muy ingenioso de bisagras y un cuadro geográfico descriptivo de España y sus posesiones, pero también, porque su pasión era la astronomía, 5 mapas en cartulina que dice que están hechos a pluma en unas condiciones maravillosas de 1 metro de ancho por 75 de alto, 75 centímetros, perdón, que representan el triángulo celeste para resolver problemas astronómicos, el día, la noche y los círculos polares al ecuador, alturas mínimas del Sol del ecuador a los polos y la extensión de los climas, las alturas máximas y alturas medias. Este mapa y cuadro descriptivos, dice la revista, son para la enseñanza de sordomudos. Que sabéis que hoy no decimos esta expresión, no usamos la expresión sordomudos, pero en la época era muy común. Pero también elaboró o inventó este maravilloso aparato que se llama astronógrafo navalón y que conservamos. En un principio, el Colegio Regional de Sordomudos y Ciegos, inaugurado el 1 de junio de 1864, fue pasando por diferentes etapas, perdió de su alumnado a las personas ciegas cuando se creó la ONCE. La ONCE no existía cuando este centro se creó. La ONCE data de principios del siglo XX y cuando la ONCE crea un colegio en Pontevedra, el que es actualmente el CRE de Pontevedra, el Centro de Recursos de Pontevedra, todo el material de ciegos del centro se va a ese CRE. Pero el colegio sigue manteniendo todas las posesiones de Navalón que no sean para la enseñanza de personas ciegas, incluida su biblioteca, algunos documentos antiguos y su testamento. En el testamento dice que quedan dentro del centro 3 astronógrafos y los dábamos por perdidos. Decían las revistas de la época que, os voy a leer la descripción porque es lo más aproximado que conservamos, es otro aparato que se parece al anterior, al sonógrafo, en forma y tamaño, teniendo trazada en la hoja que sirve de tapa una circunferencia graduada en la que están marcadas 24 divisiones y se parece a la esfera de un reloj. Tal cual. Hay unas tablillas a cada lado del círculo con puntos de relieve. La de la izquierda marca los grados de latitud y las horas y la de la derecha los nombres de los puntos geográficos principales que corresponden a los grados y horas señalados en la primera. Acompaña a este aparato una caja adicional independiente para guardar los alambres con los cuales el ciego va resolviendo en el astronógrafo los problemas siguientes. Ojo, cuidado, aquí viene la enjundia. Construcción de las esferas terrestre y celeste, círculos polares, ecuador y trópicos, zonas y climas, variedad de estaciones y días, meridianos y paralelos, zodíaco y constelaciones, longitudes y latitudes, averiguar la situación de un pueblo en su longitud y latitud, hora en la que sale y se pone el sol en cualquier país según la estación del año, horas que tiene el día y crecimiento en todos los países de un día dado, horizonte de un pueblo y altura del sol sobre él, con el arco del círculo que describe. Madre mía. Parecía increíble que esto todo se pudiera hacer en un aparato inventado en, hoy os lo puedo decir, 1882 es el primer aparato. Pero lo dábamos por perdido. Haciendo búsquedas, resulta que Navalón a veces escribe con V y a veces escribe con B. Con lo cual, encontramos en el Museo Tiflológico de la ONCE, aparentemente recogido del CRE de Pontevedra, este aparato que ahora ya figura como astronógrafo Navalón, pero que antes figuraba con Navalón con B, sin tilde, y era muy difícil de encontrar. ¿Qué ocurre? Que claramente es el astronógrafo del que os estaba hablando, el que describían las revistas de la época, pero aquí en el Museo Tiflológico está catalogado como un aparato que sirve para elaborar horóscopos y diagramas parecidos a las actuales cartas astrales. Si lee esto Navalón de su propio aparato, yo creo que quema el museo directamente. Se le ha dicho, están trabajando en cambiar la descripción, pero ahí está. Si ahora vais al Museo Tiflológico y buscáis astronógrafo Navalón, os encontraréis esta descripción. Los años fueron pasando, cambiamos el nombre del centro, que cuando yo llegué a la dirección todavía se llamaba Colegio Regional de Personas Sordas de Santiago, Colegio Regional de Sordos de Santiago, por C.E. Manuel López Navalón,
el Navalón para todo el mundo. De hecho, a Manuel López Navalón en la época le conocía a todo el mundo en Santiago por el señor Navalón, por su segundo apellido. Era una persona súper, súper querida en Santiago y muy respetada por todo el mundo, a pesar de ser muy humilde y muy discreto. Y bueno, pues aparece este aparato y empezamos a ver si podemos tener acceso a él y qué es lo que puede realmente hacer de todo lo que se describía. Y llega el 1 de junio de 2014 y celebramos el 150 aniversario del centro y logramos que el Museo Tiflológico nos ceda este aparato para una exposición que estamos haciendo. Logramos meterle mano al interior del aparato y aquello era un galimatías. No os enseño las fotos porque dan verdadera pena. Había un montón de alambres guardados, terrible. ¿Qué sucedió? Pues que intentamos por todos los medios ver cómo funcionaba, pero lo único que teníamos era un aparato y esa descripción. Y casi todo el mundo nos decía, casi todos los astrónomos con los que contactamos y especialistas nos decían que seguramente lo que decía el Museo Tiflológico era cierto, que el aparato no funcionaba para hacer todos esos cálculos, que era una exageración de la época y que era imposible que se hubiera inventado un aparato así por Manuel López Navalón porque no era más que un maestro, ¿vale? Y entonces apareció esta persona maravillosa, que es Juan Carlos Asensi Marzal. Juan Carlos cree de verdad lo que estamos diciendo, cree que el astronógrafo hace lo que tiene que hacer. Juan Carlos es profe de secundaria en Pontevedra, es miembro de la Asociación Astronómica Sirio y es experto, especialista, aunque le gusta decir que solo lo hace por hobby, en reconstruir aparatos astronómicos y de medición de navegación antiguos. Y empieza a trabajar sobre el astronógrafo con nosotros. Tened en cuenta la dificultad de la tarea, porque dentro del astronógrafo había piezas que no eran del astronógrafo, que deducimos que eran de otros de los aparatos que inventó Navalón, pero como nadie sabía cómo funcionaban, las mezclaron todas. Tened en cuenta que nos envían un astronógrafo, pero el tiflológico tiene dos. No sabemos qué pasó con el tercero que menciona el testamento de Navalón. Y esos dos tienen piezas mezcladas, con lo cual no sabemos qué piezas son del astronógrafo con el que estamos trabajando y qué piezas son del otro. Y tened en cuenta que cuando Navalón construye su astronógrafo, las tablillas de los lados, ahora lo veremos, esas tablillas que veis a los lados van en braille, pero el braille acababa de inventarse, como quien dice. No todos los caracteres eran en la época como son ahora y esas tablillas en braille están hechas por el paciente método de clavar un clavito de cabeza perdida y cuando sobresale un poco, cortarlo y limarlo para que no rasque. Con lo cual, la exactitud de esa lectura de braille pues por una persona ciega es bastante complicada. Juan trabaja continuamente en cómo puede funcionar y efectivamente os puedo decir que el astronógrafo hace todas las funciones que decía hacer. Ahí lo veis montado y lo que hace es montar una especie de esfera armilar alrededor de esa esfera en la que se pueden montar pues las distintas, las bolitas que corresponden al Sol, a la Tierra, a la Luna y hacerlo girar por esos arcos que es muy difícil de ver, pero es muy fácil de notar con la mano. Tienen pequeñas muescas, no solo para enganchar el camino que trazan, pues, por ejemplo, la trayectoria de la Luna en el cielo, sino que además permite calcular, contar, ¿vale? Todos los agujeros y todas las muesquitas de los arcos sirven para contar y, por lo tanto, se pueden hacer todos esos arcos. No os voy a adelantar, porque haría un spoiler, cómo funciona exactamente, cómo se hacen todos y cada uno de esos cálculos, porque además eso os lo tendría que explicar Juan, que sabe, pero de lejos, muchísima más astronomía que yo, pero muchísima más, lo cual tampoco es difícil.
Pero sí, y además eso lo vamos a explicar en el congreso, en el 24, en el 24º Congreso de Astronomía, que va a ser en Coruña dentro de un par de meses, en diciembre, y luego publicaremos todo el funcionamiento. Lo que sí os puedo decir es que estamos trabajando en una réplica para que no se pierda, en una réplica exacta, y nuestra ilusión, nuestro carta a los Reyes Magos, es hacer también una réplica en modelo 3D para poder liberarlo y que cualquiera pueda imprimir con una impresora 3D un astronógrafo y utilizarlo en el aula. Las tablillas que veis a los lados, si os dais cuenta, tienen como un botoncito arriba, ese botoncito sirve para levantarla y por el otro lado pues esta concretamente es la tablilla, esperad que yo tengo dos izquierdas y dos derechas, la de la izquierda es la tablilla de la izquierda y por lo tanto tiene la latitud y longitud, pues tiene unas latitudes y longitudes por una cara y si le das la vuelta pues tiene más para permitir más cálculos. Fue un trabajo absolutamente detectivesco. Lo que veis a la derecha es que la caja de abajo, el primer astronógrafo que hizo Navalón lo hizo aprovechando una cajita de puros. El hombre aprovechaba todo porque cobraba muy poco y las condiciones de su centro eran pésimas. Entonces aprovechó una cajita de puros para hacer su astronógrafo. El segundo ya lo hizo dedicado, o el segundo o el tercero, ¿no? Porque no sabemos cuál es el tercero ese que nos falta. Y debajo de esa esfera hay un par de cajoncitos que apenas se aprecian en la foto, pero que veis en la foto de la derecha, donde van guardados todos los alambres. Es importante recalcar que Navalón dejó de mandar el material a las ferias si no iba él con sus alumnos, porque la gente no se creía que efectivamente el material sirviera para lo que él decía que servía, ¿vale? Era tan avanzado que nadie se lo creía. Entonces, al principio mandaba el material, como esto que os contaba de que se envió a la Exposición Internacional de Chicago y volvió hecho un desastre, pero después decidió que su material no iba, sino iba él con sus alumnos a explicar cómo funcionaba. En las exposiciones regionales, en esa época se llevaban mucho las exposiciones regionales, en Galicia hubo pues, en años casi consecutivos, en Coruña, en Lugo, en Ourense y en Pontevedra, y ganaba siempre la medalla de oro. Yo creo que la gente decía, si van a Navalón, ¿para qué vamos los demás? Y de hecho en la exposición de Lugo de 1896 gana la medalla de oro el colegio, los alumnos, un diploma de honor y le proponen para la medalla al mérito de Isabel la Católica, que él rechaza. Aquí tenéis otra foto. Y bueno, la rechaza, dice él, que por humildad. Y ahora os explicaré. Hay un libro que a mí me encanta, y ya para ir terminando, y de verdad, por si la gente de realización se pone nerviosa, me quedan 2 minutos. Hay un libro que me encanta y que ya tiene unos años, pero poquitos años, que se llama Didáctica Multisensorial de las Ciencias, un nuevo método para alumnos ciegos, deficientes visuales y también sin problemas de visión. La enseñanza de las ciencias en general y de la astronomía en particular debe ser una enseñanza multisensorial que implique a todos los sentidos y no solo porque sea astronomía a la vista, como bien nos han demostrado pues Navalón con sus recursos táctiles o Wanda escuchando las estrellas. Pero esta idea de la accesibilidad como algo bueno, como elaborar un astronógrafo, no es bueno solo para los ciegos, sino también para todos los demás alumnos, ya estaba presente, no os creáis que tampoco somos innovadores en esto, en 1896, porque dice la Escuela Moderna, en febrero de 1903, que este torneo, habla de la exposición de Lugo, se confirmó su fama, la de Navalón, de maestro hábil, sino la utilidad de los aparatos de su invención, aplicables tanto para la enseñanza de los ciegos como para toda clase de escuelas e institutos. Nosotros estamos convencidos que un astronógrafo, evidentemente con el texto en tinta en lugar de en braille, las tablillas laterales que veis en braille, pues en tinta, es interesante, es útil para la enseñanza de la astronomía, tanto para personas ciegas utilizando braille como para personas que no tienen problemas de visión, porque permite manipular y hacer cálculos y contar efectivamente
los distintos grados que hay seguetados en los arcos. Y esta idea, ya veis que no es nueva, ya veis que estaba en 1903, que lo que se desarrolla para la enseñanza de los ciegos es bueno para todo el alumnado. Y entonces me diréis, ¿cómo es posible que una persona así haya desaparecido de la historia, por muy humilde que fuera? Bueno, pues Navalón era una persona extraordinaria en muchos aspectos y concretamente tenía tres cuestiones que cada una de ellas le habrían hecho, digamos, acreedor de ser borrado de la historia, pero es que él tenía las tres, y es que era republicano, masón y protestante. Era republicano convencido y por eso rechazó la medalla al mérito de Isabel la Católica. Era masón, era uno de los miembros de la Logia Luz Compostelana, muy amigo de Montero Ríos, también reconocido masón, y de ahí que, bueno, lograra que le construyeran, no lo llegó a ver en vida, un edificio fantástico que hoy es la Xunta de Galicia y que se construyó como Colegio Regional de Sordomudos y Ciegos del Distrito Universitario de Santiago, un centro en el que trabajan más de 5.000 personas y que se construyó para 150 alumnos. Lo de la distancia social en aquellos tiempos de cólera y tuberculosis lo llevaban muy bien y era protestante. Su nombre en la Logia Luz Compostelana era Lutero. Estas razones que no son razones, pero estas causas históricas, nos recuerdan algo muy importante, que es la fragilidad del conocimiento científico y lo fácil que lo perdemos por motivos totalmente espurios. Yo os animo a que si queréis más historias de este estilo, investiguéis cómo Alexander Graham Bell acabó inventando o apropiándose de la invención del teléfono, eso lo dejamos para otra discusión, cuando en realidad lo que era un profesor de personas sordas, era un famoso oralista, su madre era sorda y su padre era profesor de personas sordas y a eso dedicó gran parte de su vida y eso es algo que la gran mayoría de la gente no conoce. Y me gustaría dejaros con un audio que es imposible que escuchemos aquí porque nos volveríamos locos, pero que os animo a que escuchéis todos para, si queréis escuchar las estrellas, escuchar esta fantástica composición de Eric Whittaker con la Royal Philharmonic Orchestra. Lo que ha hecho Eric, que es uno de los mejores compositores que hay en este momento, fue trabajar con la NASA, con las imágenes del telescopio espacial Hubble y hacer una composición sinfónica absolutamente maravillosa. El espacio es multisensorial y todos podemos disfrutar del espacio y de las ciencias con los mismos recursos. Muchas gracias. Gracias a ti, Fátima, de verdad. Ha sido un placer. Yo, bueno, he estado atento al chat en la emisión. No ha habido un solo comentario. Yo creo que todo el mundo estaba fascinado. Antes hablábamos en una de las mesas sobre la seducción del espacio y yo creo que nos has seducido con la historia de Navalón, del astronógrafo. Y vamos, la gente no tenía tiempo de escribir. Pero eso es porque hablo muy rápido, no porque lo que También puede ser. Hay la posibilidad de que nos hayas atontado a todos, pero creo que no es el caso en absoluto. Agradecerte nuevamente tu participación. Creo que es un broche perfecto y precioso para esta jornada. Además, una jornada muy diversa en muchos sentidos y yo creo que tú nos has hecho pensar en la riqueza que nos aporta precisamente esta diversidad. Y ahora